saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, seguimos aquí en la ciudad de Anaheim, en California. Ustedes pueden oír el ruido que tenemos alrededor. Es cientos y cientos de personas que están pasando aquí a un costado de este estudio improvisado aquí en este gran coliseo en Anaheim, donde se está celebrando un congreso de educación católica. Y tengo un invitado que viene de un país en el cual yo sé que todos tenemos un interés muy grande de seguir apoyando, siendo solidarios, de Venezuela. Tengo conmigo al señor Félix Palazzi. Félix, gracias por estar aquí en nuestra fe en vivo. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí y poder llegar a todas las comunidades a las que ustedes les llegan. Oye, ahora que te presenté como Félix Palazzi, la gente dice, Palazzi, italiano, no, pero es un apellido italiano, ¿no? Sí, en Venezuela estuvo formado por muchos inmigrantes y como toda América Latina fue recepción de inmigrantes, recibió a todo el mundo que venía. Y creo que eso es lo que marca nuestro continente como continente de esperanza. Correcto. Esa apertura que tuvo y que tiene a todos aquellos, especialmente en este momento el pueblo de Colombia que le da las manos a tantos venezolanos que cruzan la frontera. Creo que muestra justamente la calidad de nuestra gente. Hay que darle gracias a Dios por Colombia, por Brasil, Perú, Ecuador, todos aquellos Perú, que han abierto construyen un proyecto de fraternidad en un mundo que muchas veces no es fraterno. Un mundo que se empeña en levantar muros, un mundo que a veces se hace indolente al drama del Mediterráneo, que mucha gente muere tratando de escapar por situaciones difíciles. Entonces, creo que de alguna forma mis apellidos manifiestan la apertura, aunque no se ve que sea con rasgos latinoamericanos, ese carácter latinoamericano que se hace presente en todos aquellos que vivimos en ese continente de esperanza, en ese continente de gracia que se llama América Latina, y que semillas de ese continente se han venido a Estados Unidos y que crean estas comunidades hispanas que brillan como semillas de esperanza en este continente. Tú sabes que los Estados Unidos de Norteamérica hoy día es el quinto país con más presencia hispana. Sí, señor. Solamente tenemos países que son México, España, Argentina, creo que es Venezuela el cuarto. No, Colombia, perdón. Colombia creo que tiene un poco más de población que Venezuela. Y Estados Unidos. Me refiero en número de hispanohablantes aquí en este país. Y seguramente dentro de unos pocos años vamos a ser la población de mayor importancia dentro de la iglesia norteamericana. Yo creo que eso es un reto, exacto, pero vamos a hacer mucho más. Y eso es un reto muy importante para nosotros como iglesia. Es un reto muy importante para nosotros como iglesia porque nos invita, como decía Papa Francisco, a no olvidarnos de nuestras culturas, a no avergonzarnos de ellas. En tal sentido, es tener nuevamente conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que eso es muy importante como iglesia, se acaba de realizar el quinto encuentro, pero sobre todo no dejarlo como encuentros o aspectos estructurales. Creo que es la responsabilidad de todo hispano que nos está escuchando de asumir su responsabilidad como bautizado dentro de esta iglesia, de conocer su cultura, de conocer sus valores, de conocer sus tradiciones y exponerlas y compartirlas, ¿no? Compartir este mismo que tú me preguntabas, y por eso digo que somos semillas de ese continente de esperanza, de esa esperanza en una dificultad que tiene a veces muchos problemas, como es la sociedad norteamericana. Correcto. Vamos a hablar largo y tendido de tu trabajo. En cuanto al trabajo con los laicos, los laicos, con las comunidades hispanas, en la Iglesia Católica. Nada más un dato más que yo lo he dicho en otros programas y usted ya lo sabe. En la Iglesia Católica norteamericana, hoy día la presencia hispana ya somos más del 52%. O sea que ya somos más católicos hispanos que anglos o de otras razas, afroamericanos y demás otras culturas que hacen este país. Pero Félix, antes de que entremos en tu trabajo, habla un poco de Félix. ¿Tú naces en dónde? Nací en Caracas, Venezuela, y luego me mudé al sur del país, un país hermoso, un país con gente muy cálida. Y sur del país, estás hablando de cerca de lo que es el Brasil, lo que es el Amazonas, mi pueblo, que es Ciudad Guayana. ¿Es tu pueblo original, Ciudad Guayana? Yo nací allí, pero después me fui y tuve la bendición de tener una infancia donde había selva, donde había posibilidad de ir al río. Ese contacto con la naturaleza, que yo creo que es muy importante, tuve esa gracia y esa bendición de hacerlo. Luego, te tocó la suerte de vivir como Tarzán casi entre la naturaleza y contacto con la flora y la fauna. Es muy lindo eso, ¿verdad? Es una infancia distinta. Yo nací en una ciudad de cemento, que en aquel tiempo todavía no era tan grande, Ciudad de México, que hoy día es un monstruo. Ciudad de México. Así que qué bueno que tú naciste en contacto más natural. Los que hemos tenido el privilegio de vivir en ciudades donde en vez de ir al cine, te vas a acampar, vas a bañarte un lago, un río,
puedes ver animales. Creo que tenemos la posibilidad de entender cuando hablamos de ecología hoy, ¿no? Y de lo que se está haciendo. Luego de eso me fui formando y descubrí mi vocación como teólogo, ¿no? Siempre había querido estudiar teología y hice primero una carrera de educación, mención filosofía, así ya me estoy pasando mucho. Abriste un punto importante. Descubrí mi vocación como teólogo. ¿Cómo se descubre, Félix, una vocación? Con el tiempo, una porque vocación. Porque muchos jóvenes, y es un punto muy importante para los jóvenes, y sobre descubrir mi vocación. Sí, creo que es el punto de mucha importancia. Muchos pensamos que hemos sido bautizados, yo fui bautizado un 19 de mayo. Déjame te felicito porque esa es la tarea que nos dejó el Papa Francisco, saber qué día fuimos bautizados, ¿recuerdas? Claro. Que el Papa Francisco hace unos años dijo en la Plaza de San Pedro, la fecha más importante no es el día en que tu mamá te parió, esa es la palabra castiza, sino el día en que naciste al cuerpo de Cristo de la Iglesia. Hay que recordar esa fecha y celebrarla con todavía más alegría que nuestra fecha de nacimiento. Así por que, eso, vocación... ¿Qué día fue tu nacimiento a la iglesia? 19 de mayo. ¿De mayo? ¿De qué año? 1969. Ya te saqué la edad por ahí. Entonces, la vocación no es algo que nosotros descubrimos como algo de magia, ¿no? Sino que descubrimos el origen nuestro, dónde estamos fundamentados, dónde estamos cimentados nosotros, ¿no? Por lo tanto, no es como un acto de magia que de repente aparece, sino es descubrir dónde está nuestro fundamento de vida. Ni es una voz que, como en el Tabor, exacto, que te dice, ¿no? Hijo, yo te he escogido para que seas teólogo. Exacto, no, si hubiese escuchado voces tendría que ir a un especialista, pero afortunadamente no escuché voces. Afortunadamente lo que hice fue descubrir dónde está el fundamento de mi vida, dónde está el cimiento de mi vida. Y el cimiento de mi vida era descubrir a Dios, buscar a Dios, hacerme las preguntas que tal vez cuando yo era en la catequesis me dijeron, eso es un misterio, ¿no? Y en vez de dejarme el ánimo, me incentivó más a saber por qué es un misterio. Hablas del catecismo, ¿no? Que nos dieron cuando niños. Cuando era niño, sí. Déjame tocar un punto cuando eran niños. ¿Tu familia cuántos son de familia? Somos dos hermanos, mi hermana Laura, sí, y mi padre que se llama Félix y mi mamá que se llama Blanca. ¿Viven todavía? Sí, afortunadamente. ¿Van a ver el programa? Espero yo que sí. No, yo espero que sí. Félix, tengo madres adoptadas, María Cristina y las familias Lucianis y todas las madres y padres que han sido madres y padres de mi propio proceso de vida, ¿no? Las comunidades cristianas. Biológicamente, mi papá es Félix y mi mamá es Blanca. Félix y Blanca, un saludo, ya que nos están viendo aquí en EWTN. Un saludo muy afectuoso. Mi hermano Juan Claudio y Laura. Y ¿son tres hermanos? O sea, sí, somos tres hermanos. ¿Tú eres el mayor, menor? Soy el menor. El menor ya. El Benjamín de la familia. Sí, tengo dos sobrinos en México y dos sobrinos que están en Puerto Ordaz con ¿Dos sobrinos en México? Sí, en el monstruo que llaman Ciudad de México. No, en Monterrey. Al norte de Ciudad. Monterrey, sí. Bueno, entonces ahora volvemos al punto. Vocación, estabas hablando de encontrar la vocación. Estaba yo hablando de encontrar la vocación, es encontrar dónde se fundamenta la vida de cada quien, ¿no? Es decir, dónde están mis bases, qué es lo que me basa, lo que me fundamenta. Y es de allí donde uno va armando, es allí donde uno va creciendo. Por eso la vocación es un llamado universal, que vamos encontrando la particularidad de ella y la realización de ella en la forma que hemos sido llamados y creados desde el principio. Es decir, que toda vocación lo que hace es evidenciar esa base y ese querer de Dios, o ese querer, esa base que está del principio nuestro, ¿no? Podríamos decir en unas palabras, quizá para más que la gente lo entienda, es como decir, ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿Quién soy y a dónde voy? ¿Quién soy y a dónde voy? Exacto. Descubrir, pero que para saber a dónde voy y quién soy, hay que ver de dónde vengo. Claro. Mucha gente pierde esa raíz, entonces tiene una crisis de identidad. Claro. Exactamente. Entonces, y eso es lo que hace un proyecto de vida. ¿Y a dónde voy? O dónde Dios quiere que yo vaya, porque muchas veces donde yo quiero ir, muchas veces no concuerda con donde Dios quiere que yo vaya. Eso que acabas de decir me gusta mucho, y sobre todo porque a veces queremos y creemos que Dios quiere solamente algo de mí, ¿no? Y no es algo de mí. Dios quiere que yo viva y viva abundantemente. Yo creo que a veces confundimos las cosas que Dios nos está pidiendo y a veces confundimos y pensamos que Dios nos está pidiendo algo. No, yo soy teólogo porque es la forma que yo más tengo de vivir plenamente lo que yo vivo como un pueblo humano y como un proyecto cristiano, humano, cristiano, humano o hermano.
¿no? Humano, hermano, humano, cristiano. Por eso la vocación es para vivir a fondo, para vivir en plenitud, para vivir en totalidad. En ese sentido, lo que Dios quiere es que yo viva como ser humano en plenitud y totalidad. Y esto se conjuga con ser cristiano, humano y totalidad. Y en ese descubrir que el Señor, tu vocación era ir hacia una formación como teólogo para tú después ser un profesor en teología, ¿tuviste otros horizontes que se te presentaron? ¿Tuviste, por ejemplo, no sé, pensar en ser arquitecto, ser qué papá Pensé en ser un momento sacerdote y pensé que eso era mi camino. Y después, con el pueblo, con la gente, pues descubrí que mi vocación era vivir como bautizado, ¿no? No quiere decir que el sacerdote sea algo malo, sino que mi vocación era bautizado porque quería vivir mi bautismo de una forma radical y distinta. A pesar de esto, yo creo que hay que dejarle el espacio a Dios siempre ser Dios, ¿no? Como bautizado, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Exactamente. Ahí tenemos ya una vocación. Yo creo que eso fue justamente lo que me permitió el decir, este no es mi camino, valorar mucho más lo que ya tenía como don inicial de vida, ¿no? Y allí me he ido creciendo y he ido viendo mi vocación como teólogo, como bautizado, ¿Esto lo sacerdote, ¿En profeta? tu ciudad de natal o ya te habías movido a otra locación? No, eso fue en Venezuela y allí empecé yo a descubrir mi vocación. Me fui a vivir en un barrio. Un barrio significa entre los pobres. ¿Ya en Caracas esto? Eso fue en Caracas. Ya me había movido a Caracas. Okay. Y viví en un barrio y allí aprendí a vivir en forma simple, humilde, abrazar la vida en forma sencilla. ¿Qué barrio es? Porque hay mucha gente que nos ve en Caracas que a lo mejor quieren saber un era el barrio honorable de este barrio. Era el barrio Nacional. Barrio Nacional, un saludo a todos. En Los Teques. Y luego después bajé a estudiar la teología en Caracas. Hice todos mis estudios de teología, de los 4 años de teología, porque ya tenía filosofía previo. Luego, ¿dónde habías estudiado la filosofía? ¿También en Caracas? Sí, yo estudié una licencia civil, educación, mención, filosofía. Okay. Luego estudié 4 años de teología como laico. Ahí era absolutamente laico y mis estudios teológicos, los estudios de educación parte fueron también como laicos. Y después como esas cosas de Dios que tú nunca esperas y acontecen. Yo no tenía dinero para ir a Roma a estudiar teología. Pero por lo menos tenías el italiano, el apellido italiano. Tampoco sabía el idino. Digo el apellido. El apellido al menos, ¿no? Ya pero el italiano ibas a ser bienvenido en Roma, ¿no? Sí, benvenuto, no parlo. Entonces no sabía nada, no tenía italiano, no sabía idioma ni nada. Y la facultad nuestra me prestó $2,000 y otros $2,000 que recogí. Me fui con $4,000 a Roma y llegué. Aquí estoy, ¿no? Y así empezó, con todas las dificultades de vivir en un barrio gitano, en un apartamento horrible. ¿No hablabas italiano? No hablaba italiano, ¿no? Empecé a ir a clases, terminó la licenciatura y nuevamente, ¿y ahora qué? Y entonces, claro, me decían, tienes que sacar el doctorado. Recuerdo al padre Luis Ladaria, que ahora no es padre Luis Ladaria, que es cardenal Luis Ladaria, y él me motivó a seguir, me motivó y creo que le deberé mucho en la vida al cardenal Luis Ladaria, o en este momento, al haberme motivado a seguir. La Gregoriana me becó una parte sustancial del doctorado, y después nuevamente a la comunidad benedictina, sobre todo la comunidad benedictina de Witwer, consiguieron con la comunidad benedictina de Alemania que me recibiesen y aprendí alemán. ¿Qué tiempo estuviste en Italia? Estuve 2 años de licencia y 2 años más de doctorado en Alemania. Ya yo soy doctorado muy me pasé a Alemania. A veces hago preguntas que no? dicen, Claro que pero sí. ¿por qué me preguntas? En esa vida que mencionaste, vivir en un barrio gitano, en Roma. Fue genial. A ver, cuéntame un poco de esa experiencia de vida. Bueno, porque fue genial, porque te conocías a todos los gitanitos que se metían ¿Eran en gitanos? Bueno, claro, pero es que era el único lugar con $4,000 para pagar la universidad, para pagar la bebida y para pagar el alimento, la comida. Yo me recuerdo muchas veces no tener para comprarme un capuchino, ¿no? O sea, decir no puedo porque... hambre? No, hambre nunca pasé.
pero la pasta, pero claro, pero no era claro. comida, o sea, tener el lujo de comprarme un café no era algo que estaba previsto tener Claro. lujos, ¿no? Bueno, capuchino, aquel tiempo eran 1000 liras, ahora €1. ¿Y cómo que fue que te acogieron los gitanos? Porque ellos son... No era. No El vivías... barrio era gitano porque vale. lógicamente el apartamento era más barato. Entonces tenías un departamento de una habitación. Claro, y era 7.000 liras, 700 euros, ¿no? Entonces por eso era eso lo que Para podías subsistir, pagar. claro. ¿No? No, me interesa, es que muy interesante tu narrativa, Félix, porque eso demuestra tu deseo de continuar esa vocación llevándola adelante, a pesar de las circunstancias que no eran las mejores. Y también, Eso es importante, luchar por la vocación. también demuestra algo, confiar, confianza. Como te dije, estábamos hablando del capuchino. ¿Tú rezabas el Padre Nuestro? Claro. Danos hoy nuestro pan de cada día, se lo decías cada día. Tenía que haberle dicho, dame el capuchino de cada día. Antes decías, hágase tu voluntad. O sea, por hacer su voluntad, estabas en esta situación. Es muy interesante cómo todo este engranaje te va llevando adelante, ¿no? Claro, pero por eso quería resaltar la palabra confianza, ¿no? Ajá. Porque muchas veces podemos estar perdidos o confundidos entre nosotros mismos por las dificultades del proceso, porque no todo es fácil. Tirar el proceso a un lado y decirme... No, las dificultades del proceso, si te cuento, pues bueno, cuéntanos. Es difícil, ¿no? O sea, adaptarse a una nueva cultura, vivir en una nueva cultura, en un nuevo ambiente. Es difícil cuando uno emigra, dejar su familia atrás, saber que la historia de tu pueblo, de tu gente, continúa con muchas dificultades, dejar tus amigos. Creo que las dificultades siempre están y siempre estarán. Oye, pero papá Félix y mamá, ¿qué decían de Félix en Italia haciendo todo esto? ¿Qué pensaban? ¿Que te habías perdido la razón? Como cuando Jesús lo quiere ir a buscar, dijeron, ¿se volvió loco? ¿O estaban...? Yo tuve una mamá y un padre espectaculares. Yo creo que ellos nunca comprendieron mucho por qué se mete en un barrio, con lo que significa un barrio, ¿no? Claro. Significa peligro. Y evidentemente había peligro. No era mentira. Era bañarse en forma incómoda, era vivir, comer en situaciones que uno no está acostumbrado normalmente. Y ellos miraban como desde atrás, como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y claro, y siempre vieron como, y ahora quiere estudiar teología, y ahora se quiere ir a Roma, ¿no? Claro, y nunca me frenaron, y eso es algo que yo tengo que decir, que tengo una bendición de mi padre. Repíteme esto porque esto es bien importante para la gente que nos está escuchando. Ellos nunca me frenaron, posiblemente ellos no entendían lo que estaba pasando. Pero no te frenaron. Jamás me frenaron. Oiga esto, papás, escuchen esto muy bien. Jamás me frenaron, y algo que yo agradezco mucho de ellos es que siempre estaban allí, ¿no? Siempre estaban allí como, ¿qué está pasando, no? Y a veces yo trataba de no decirle, no vengas al barrio porque... Y ellos me preguntaban, ¿pero tú estás en un barrio así como eso es lo que yo estoy viendo? Y yo... Sí. Y claro, con teología lo mismo, ¿no? Ajá. ¿Y ahora qué vas a comer? Sí, ¿De qué puede vivir un teólogo? ¿Un teólogo qué hace, no? Un teólogo, una cosa rara, ¿qué es eso, no? Ciudades del mundo y he buscado alguna oficina que diga teólogo, entre aquí. No he encontrado ninguna. O sea, no es como una profesión que diga abogado, licenciado, etcétera. Pero todavía no encuentro ninguna que diga teólogo, entre aquí. No. Y claro, y para mis padres y para mí mismo, tal vez se podría haber sido, ¿y qué voy a hacer? Claro. Qué bueno es Dios. Ahora estoy en Boston. Jamás me hubiese imaginado estar en una universidad del nivel que significa Boston College. Estar Boston afuera. está aquí en los Estados Unidos, no es otra ciudad de Italia. Porque Sí. se brincó de Italia a Boston. Sí, perdón. Sí, hicimos un salto bien grande. Terminaste todos tus y el estudios salto, sí. Luego me fui a Venezuela con muchas ganas. Yo quería regresar a mi país. La gente me preguntaba, ¿te quieres quedar en Alemania? Yo dije, sí, claro, puede ser una solución. Pero después dije, no, yo quiero regresar a mi país. Sobre todo porque en la época de Chávez todo el sistema se estaba destruyendo, pero dos instituciones no habían sido tocadas. Una, la universidad, y otra, la iglesia, ¿no? Y creo que el sistema de Venezuela está absolutamente destruido y todavía hasta el día de hoy hay dos instituciones que se mantienen en pie. Una, la iglesia, y otra, la universidad. Y creo que jamás las universidades fueron tomadas por el chavismo.
El chavismo nunca logró tomar las universidades. Y eso era una revolución sin intelectuales. Entonces, ¿qué tipo de revolución es esta? ¿No? Claro. Entonces, creo que también quiero hablar del pueblo de Nicaragua. La iglesia de Nicaragua es una iglesia profética, es una iglesia que está también parándose, ¿no? Ajá. Qué bonito ver a la iglesia unida, la voz profética de sus pastores, ¿no? Entonces, bueno, yo quise regresar, yo me solté a Nicaragua, de Roma, Venezuela, Nicaragua. Qué bueno, porque tenemos mucho auditorio nicaragüense, qué bueno que les diste este reconocimiento a ese pueblo católico. Y a la iglesia, a la iglesia de Nicaragua, iglesia, los obispos y toda la gente de Nicaragua, los agentes de pastoral, los agentes comunitarios que están luchando por la esperanza, ¿no? Por la esperanza de una sociedad, la esperanza de un pueblo. Entonces, bueno, me fui porque dije, yo no puedo dejar los espacios vacíos, ¿no? No puedo dejar los espacios vacíos, yo tengo que regresar a Venezuela, tengo que ir. Para mí era una vocación estar en Venezuela y apostar por la formación de los laicos en Venezuela, apostar por una reflexión teológica hecha en Venezuela, apostar por mi país, por mi iglesia, por mi comunidad, por mi contexto. Es muy de alabar este punto que tú mencionas, Félix, porque tú tenías estas dos oportunidades, o ya quedarte en Italia como un teólogo, o en Alemania como un teólogo, en Europa, digamos, una Europa libre en este sentido, ¿no? Y tú apuestas por tu patria. Eso créeme, me llena de emoción oírte. Sobre todo porque... decir, yo vuelvo allá. Sí, y yo me acuerdo que cuando yo estaba llenando una cuenta de banco, la señorita que me estaba abriendo la cuenta de banco, me pregunta, ¿y tú quieres regresar aquí? Y le digo, sí, ¿no? Con el tiempo me intentaron secuestrar 2 veces. Esto ya en Venezuela. Sí. Claro. Y me intentaron secuestrar 2 veces y en Venezuela, como sabes, la situación de Venezuela es peligrosa. Yo estaba viviendo en Caracas porque la facultad está en Caracas, la facultad de teología está en Caracas. Y lo que determinó mi salida fue el hecho de plantearme o me quedo y muero y me matan. ¿Qué tiempo estuviste en Venezuela? 10 años. 10 años de este regreso de Europa. Formamos comunidades, formamos profesionales que querían ir a la Universidad Católica Andrés Bello. Todo el trabajo dentro de la universidad. La Universidad Católica Andrés Bello. La Universidad Católica Andrés Bello, que la dirigen los jesuitas. Formamos un programa, abrimos un programa de formación para laicos. Y cuando hablo de formación para laicos, hablo de una formación teológica de altura. Como soy laico, entiendo que el laico tiene que tener una formación al mismo nivel que un clérigo o superior, pero no puede ser inferior. Cuando nosotros pensamos en formación para laicos, tiene que ser una formación de calidad, una formación que le dé las herramientas para poder dialogar con toda la iglesia, con todas las estructuras, con el mundo, con la sociedad. Tiene que ser una formación de altura. Te voy a hacer una pregunta muy fundamental, porque hay mucha gente que nos está viendo y oyendo. Describe quién es un laico, porque hay gente que cuando hablan de los laicos, dice los otros. Y no entienden lo que es quiénes formamos la iglesia. Explícalo tú como teólogo para que se entienda bien quién es un laico. Claro. Algo que yo a veces sufro es cuando te preguntan, cuando te hacen esta pregunta. ¿Eres un laico comprometido? Ah, bueno, esa ya es otra segunda categoría. ¿Eres un laico comprometido? Ajá. Yo digo, no. Porque no hay laicos de primera categoría y laicos de segunda categoría. No podemos ser laicos comprometidos y laicos que son no comprometidos, ¿no? Eso no puede existir, no puede ser que nosotros creemos niveles entre los laicos. Un laico es todo bautizado. Un laico es aquel que asume su vocación como vocación de servicio. Un laico es el que asume esta vocación como una vocación de vida, de plenitud de vida, no como un acto secundario que hago. Es una vocación de vida, un horizonte de vida que transforma mi existencia en existencia de fraternidad, en existencia de comunión, en existencia de servicio. Lógicamente, cuando uno se plantea esto, posiblemente no estamos pensando en tener muchos beneficios económicos. Yo hubiese sido mejor como abogado, hubiese ganado mucho más, pero es que no estamos hablando de eso. Es que posiblemente hubiese tenido mi cuenta llena, pero estuviese vacío de corazón. Entonces, ¿qué importa esto, no? Es un proyecto de vida. ¿Cómo quiero yo vivir mi vida y cómo quiero que esa intensidad de vida sea vida humana y vida cristiana? Es mi compromiso como bautizado, que yo lo tengo que expresar en este estado de vida que se llama el estado laical. Exacto. Porque rápidamente hay dos estados de vida dentro de la iglesia. Los consagrados, que reciben un orden, y nosotros que por nuestro bautizo también hemos sido consagrados, pero no a una función sacerdotal, etc. Exactamente. Y estos que son ordenados lo que hacen es que manifiestan la intensidad del bautismo. No es que son los ordenados son la minoría. O sea, el laicado somos la gran mayoría de la iglesia católica, el 90 y pico %. Y es la vocación a la que hemos sido llamados.
el ministerio ordenado es intensificar el bautismo en plenitud. Es una forma de vivir el bautismo en totalidad. En función de servir exactamente al laicado. Exactamente. O sea, no es un grupo aparte. Exactamente, por eso que llamamos ministerios. Ministerio, servidores. Claro. Lo dijo el Señor, el que quiera ser el primero van a ser servidores. Exactamente. Ahí entra mucho y qué bonito esto que estás planteando, ¿no? Porque yo creo que esto es como leer el espíritu que está actuando hoy en la iglesia. Fíjate tú, tenemos un papa que renuncia, ¿no? Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Y después tenemos un papa que sale a la ventana pública y lo primero que dice es, recen por mí, ¿no? Antes de dar la bendición, les pido que recen por mí. ¿Y qué es lo que uno puede decir que el Espíritu está diciendo? Algo que Francisco ha repetido muchas veces. El poder es para servir, ¿no? Si el poder no es para servir, no sirve, se corrompe el mismo. Antes de que vayamos a unos breves mensajes, tú conoces una frase quizá de Madre Teresa de Calcuta. No, a ver. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy buena. Ahí se las dejo, volvemos en un momento después de estos breves mensajes. Muchas gracias. Bueno, si usted no ha estado en la primera segmento de este programa, se ha perdido lo importante, pero que vamos a volver a tocar. ¿Usted ha sido bautizado? Escuche usted de parte de Félix cuál es nuestra responsabilidad de todos los bautizados, no de un grupito selecto, no de un grupito predestinado. Porque hay gente, Félix, hay gente que dice, no, el Señor escogió unos cuantos para esto. Bueno, el Señor nos puede llamar a unos cuantos a una vocación, pero el llamado universal empieza por nuestro bautizo, que tú ya lo has apuntado muy claro. Es un llamado a vivir en plenitud esta fe, y ahora estás hablando tú, los que no hemos recibido una ordenación como laicos. Vamos a profundizar en este llamado al laicado. Sí, una de las cosas que quisiera enfatizar de lo que tú has dicho, hay algunos que se creen predestinados, ¿no? Yo creo que eso sería como no entender lo que es la vocación cristiana, ¿no? Todos hemos sido llamados a la salvación. Es entender que la oferta de salvación y de amor universal de Dios es para todos, no es únicamente para un grupito, ¿no? Cuando yo comprendo este llamado universal, empiezo a distorsionar la vocación misma. Y entonces empiezo a distorsionar lo que es el llamado y lo convierto en poder, ¿no? Y hago que la gente me sirva a mí y no sirvo a la gente. Eso sería una falsa vocación cristiana. La verdadera vocación cristiana se descubre cuando descubro este llamado de salvación universal que Dios tiene para toda la humanidad, no únicamente para un grupito. Cuando descubro que ese llamado es universal, entonces mi propia vocación se transforma en universal, porque no empiezo a servir únicamente a los míos, sirvo a todos, porque todos han sido llamados por Dios. Me detengo en este punto porque es importantísimo lo que estás apuntando, Félix. Hemos perdido esa dimensión de lo que nos dice claramente la palabra. Dios quiere que todos los hombres se salven. Él no dijo solamente el pueblo judío o ahora los cristianos. Él quiere que todo ser, toda humanidad llegue a esta salvación que Cristo Jesús nos trajo en la cruz, ¿no? Pero hemos perdido esa dimensión y nos hemos encerrado en mi iglesita, pensar que yo estoy bien acá porque aquí yo tengo mi misa, yo rezo al rosario de vez en cuando y colorín colorado, los demás saber cómo se las arreglan y perdemos la dimensión. Bueno, Pepe, ahora que tú estás hablando de misa, yo voy a aprovechar el programa, ¿no? Claro. Vamos a hablar sobre algo que significa misa. Hay algo que yo me he encontrado en el trabajo con mis comunidades hispanas y que me he encontrado a lo largo de la vida con el hecho de ya oí misa, ¿no? Ya escuché misa, ya fui a misa, ya cumplí, ¿no? Y entonces, claro, he olvidado la esencia básica de lo que significa el mismo término misa, ¿no? Misa significa arrojo, significa envío, ¿no? Entonces, la próxima vez que ustedes vayan a misa, no vayan a misa, vayan al envío, vayan al arrojo. Ustedes van a la celebración eucarística para ser arrojados, para ser enviados, no para cumplir una cosa. Le va a levantar ronchas a algún sacerdote, pero ¿sabes cuál? Hay un problema en el envío final. Podéis ir en paz, la misa ha terminado. Ok, entonces muchos dicen como que se quitó la chaqueta, la colgó, ahora voy a vivir.
mi vida. Es todo lo contrario. Y lo dejan ahí, pero es que el término se pueden ir en paz porque la misa ha terminado. No, señor, la misa ahora tiene que vivirse en mi realidad. Exactamente, ahora es que empieza, pero es que no es únicamente una cuestión de palabras, y aquí es lo que tenemos que tener consideración. Cuando nosotros vamos a la liturgia, me encanta esa no palabra. es repetir unas palabras, no es repetir incluso un canto, tú me dices algo y yo te... de fe, que a veces lo repetimos como un loro, que lo estamos Exactamente, diciendo. exactamente. Eso tiene que ver con la vida, con mi vida ordinaria, con mi vida cotidiana. Yo voy a celebrar esa realidad en comunidad, y allí eso se exponencia con el sacramento como realización, fiesta y envío de transformar el mundo. Por eso la liturgia no es únicamente un repetir palabras, un decir palabras, un ir y pasar un rato, o a gusto o a disgusto, me siento bien o me siento mal. Es celebrar la vida. Celebrar la vida significa transformar la vida. Porque cuando yo voy a una fiesta, celebro, canto, bailo, comparto. Eso es lo que hacemos nosotros. En muchos programas yo le he sugerido a la gente que en lugar de decir voy a oír misa, que no tengo nada con el término misa, voy a celebrar la Eucaristía. Exactamente. Ese término me parece que sería el más apropiado. Voy a celebrar la Eucaristía. Porque toda la comunidad celebra, el sacerdote preside, ¿no? Y es justamente esto. Toda la comunidad celebra, toda la comunidad participa, ¿no? Y creo que esto es importante resaltarlo cuando hablamos de las celebraciones eucarísticas. No, pero me interesa que continuemos con esto, porque qué tristeza, Félix, ver a muchos fieles que están llegando lo más tarde que pueden para ver que la misa les valga. Dicen, no, si yo llego antes de que termine, de que el Evangelio, me vale la misa. Y están comulgando, acaban de recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor, y están saliendo por esa puerta. Y se están fajando con otros en el estacionamiento. Entonces yo digo, Señor, pero... Es no haber comprendido lo que es la vocación cristiana, y volvemos al punto de la vocación cristiana. Mi vocación, esta forma de ser que yo soy, vivo y actúo, la celebro en comunidad. Y eso es lo que yo voy a la Eucaristía, a celebrarla en comunidad, la presencia de un Dios que me lleva más, a un Dios que me reta, a un Dios que me invita a vivir con más fuerza. Hay otra palabra que acabas de mencionar que es importantísima, masticarla un poquito, celebrar en comunidad. Sí. Todos los hermanos míos, hermanas que están rodeándome en esta celebración son mis hermanos en la fe. Claro. Estamos formando comunidad. Claro. Oye, Claro. Félix, yo digo a veces cosas que yo sé que un día me van a quemar en leña verde, pero cuántas veces hemos convertido nuestra ida a la iglesia, a la misa, en un chismorreo. Sí. Ver cómo está vestido aquel, que está, mira este no, este que... Y hay algo que quiero Oye, por Dios. afirmar de lo que tú también dices. No olviden jamás que todos los que estamos en la celebración eucarística somos pecadores perdonados. No olviden nunca eso. Repíteselo, por favor. Porque todos pedimos por la misericordia de Dios al inicio. Nadie que está allí es superior a otro. Nadie que está allí es superior al otro. Todos pedimos y todos necesitamos, y esto es algo también del sacramento que todos necesitamos del otro. Seguro. Todos necesitamos decir, reza por mí. Todos necesitamos de decir, interviene por mí. Papa está Francisco conmigo. ha dicho, ¿no? la iglesia no es un museo de santos. Exactamente. Es un hospital de Exactamente. pecadores. Entonces, claro, es reconocer que todos los que vamos allí, vamos a buscar la misericordia de Dios, a celebrar la misericordia de Dios en comunidad. Y por eso es muy importante, el entender este aspecto comunitario de la celebración Te agradezco comunitaria. infinito que haya salido este aspecto tan importante de compartir lo que es la celebración eucarística. Pues sí, Pero hemos los minutos pasado que me de- quedan, quiero ir a un punto importantísimo. La formación del laico. Sí. Tú lo esbozaste ya, pero yo me quisiera que usted me profundices, Félix, la importancia tan fuerte que tú le diste a la formación profunda del laicado. Dos cosas. La primera, creo que estamos viviendo en el siglo XXI. Vivir en el siglo XXI tiene sus luces y tiene sus sombras. Una de las luces es el acceso a la información que yo tengo. Tenemos una época privilegiada de acceso a la información. Páginas web, cursos online, libros, eventos como estos. Esto en el medioevo yo creo que no se me hubiera pensado jamás, ¿no? Este evento
que estamos realizando con tanta gente. Estarían comiendo jabalís. Exacto, posiblemente era para ellos, sí. ¿no? Pero un evento como este, de tantas miles de personas, jamás. Entonces, una de las luces de este momento histórico que estamos viviendo es el acceso a la información. Por eso tengo que discernir qué buena información hay y qué otra información no existe. Basura. Exactamente. Es decir, que es necesario tomar en consideración el aspecto de la formación. Ahora también quiero hacer referencia, ayer estaba leyendo el libro del Apocalipsis, vine a esta conferencia a leer el libro del Apocalipsis y hablar sobre María. Y hay unas cartas del Apocalipsis a una de las iglesias que le dice, eres muy bien formada, eres muy culta, ¿no? De hecho, rechazas a los nicolaitas, que no tenemos mucha idea de quiénes eran esos señores, ¿no? Pero has olvidado algo, el amor del principio, ¿no? Cuidado con una iglesia muy formada en doctrina y normas, pero ha perdido el amor. Por eso, cuidado con la formación, porque no podemos hacer una formación sin amor. El amor es intrínseca a la formación, porque es el amor lo que nos invita a formarnos, es el amor lo que me invita a conocer, es el amor lo que me invita a transformar el conocimiento, no en simplemente conocer fechas y conocer datos y saber. Fíjate que ahorita te acabo de hablar de esta iglesia y yo no me acuerdo si es la de Esmirna o la de Pérgamo, creo que es la de Esmirna, pero el conocimiento no se basa en saber versículo 1, capítulo 4, no. Yo puedo tener mucho conocimiento, puedo tener mucho, pero como bien Pablo lo decía, si no tengo amor, nada es soy. campana que suena vacía. Nada soy. Por eso la formación tiene que ir con la base del amor, ¿no? Tiene que ir con la base de la misericordia. Si una formación por sí sola no basta. A esto mi segundo punto. ¿Me puedo detener un momento Sí. en este punto? Creo que Sí. hace poco leí, no recuerdo de quién la fuente, no te lo puedo recordar, que decía que el gran peligro muchas veces de esta formación intelectual es que puede llevarnos a un momento en decir, ahora yo puedo decirle a Dios y hablar y decir de Dios. O sea, llego a ese punto de conocimiento, que el conocimiento me puede sacar de esta realidad, de la dimensión Dios y yo. Y llego al punto que digo, yo ya sé quién es Dios y le puedo decir a Dios qué hacer y qué no hacer. Me creo casi Dios. Sí. Es una tentación demoníaca. En eso puede ser. tantos teólogos que desayunan con el Espíritu Santo y tienen como la claridad de lo que existe o no existe. Pero tú has Pues, dicho un punto que me parece fundamental. pero- No podemos dejar la formación, no la podemos desencajar del Por eso, amor. por eso si una formación está enraizada en el amor, cuando amamos, no tenemos una idea clara y absoluta de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo cambia nuestras vidas? Pero el amor siempre permanece. Si yo veo a mi mamá y mi papá, seguro que cuando se juntaron y se conocieron, las estrellas y los soles parecían bellísimos, ¿no? Ya a los 5 años, pues no parecía tan bello. Y ahora que los veo ya mayores, a veces pelean, y pelean bastante, ¿no? Bueno, ya ves que Francisco nos ha dicho que nos Sí. tiremos los platos, pero que en la noche nos reconciliemos. Claro, y han habido dificultades, Ajá. pero están allí, Qué bueno. ¿no? ¿Cuántos Y entonces, años ¿dónde tienen está el de amor? casados tus padres? Muchos. No, es que mi Más esposa de que ya está en el 50, cielo, creo yo. vamos a cumplir nosotros 55 años de casados. O sea, yo sé Muchos. lo que es vivir una vida. Papá y mamá tienen 80 ya. Ay, qué lindo. Ah. Y Pero viven- tú los ves. Claro. Y tú le puedes decir, es que ya no se aman. No. No, claro que se aman. El amor cambia, el amor es distinto. Ujú. Pero está el amor allí, ¿no? Ajá. Entonces esto es lo que yo quería decirte. Si el conocimiento está basado en el amor y si el amor es la base del conocimiento, nunca puede ser un conocimiento increído. Siempre es lo distinto. Es un conocimiento que sabe que no la sabe todo. ¿No? Porque Me el amor encanta- transforma me el encanta conocimiento. esa frase. A ver, repítemela. Es un conocimiento que la sabe, Que casi no la decir, sabe yo solo toda. sé que no sé nada, casi. ¿Te recuerdas Tomás de Aquino? Tomás, ¿No? Cuando, sí, murió, sí, cuando sí. murió dice, después de haber escrito tomos y tomos y tomos, es decir, pues no he escrito nada. Ajá. Todo lo que he escrito es paja, Ajá. ¿no? Basura, es que se va. Yo Ahora, creo te que el interrumpí. conocimiento tiene que ser basado en el amor. Ibas en el segundo punto. El cuando- segundo punto de la formación, y a esto voy posiblemente a lo que yo hago ahorita con las comunidades. No olvidemos el Evangelio. Ujú. Porque a veces somos muy especialistas de estar haciendo cursos especializados de teología, de hebreo bíblico, de
de curso trinitario, del homoousios y de lo que significa la comunidad trinitaria de Dios. Pero olvidamos del Evangelio. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un Exactamente, ¿no? Entonces eso es un absurdo. Nos convertimos fanáticos de administrar certificados, de hacerlo según la Universidad de Boston College o la Iberoamericana o la Javeriana. ¿Y el Evangelio dónde? Tenemos que dedicarle tiempo al Evangelio. Y en esto quiero comentarte algo que es un hecho sencillo. Cuando me reúno con las comunidades le digo, ¿ustedes no se han dado cuenta que ustedes se ríen como su papá? O que cuando pasan tiempo con una persona, se dicen, hombre, pero si yo bostezo como mi padre, ¿qué es esto? ¿No? Sí. O cuando partes tiempo con muchas personas empiezas a actuar como esa persona. Ahí. No solo los genes, es justamente el tiempo que paso. La imitación también. Eso es el Evangelio. Si yo leo el Evangelio continuamente, si yo leo el Evangelio con detenimiento, con calma, con paz, empiezo a bostezar y empiezo a reír como el Evangelio. Empiezo a tener los datos del Evangelio, empiezo a tener la forma del Evangelio. Y eso es mucho más superior que saberme el Evangelio de memoria. Porque ya no tengo que citarlo como si estuviese Juan 10:10 que dice, sino que lo vive natural, como un bostezo, como una risa, como el caminar que tú dices que la queremos del otro. Descubrimos nuestra genética cristiana, ¿no? Descubrimos cuáles son nuestros genes cristianos. Descubrimos nuestra cristianidad en la lectura del Evangelio. No leer el Evangelio de un solo golpe. No. Leerlo paso a paso. A mi comunidad, que seguro que me estará viendo, de 50 personas que nos reunimos una vez al mes. Llevamos 1 año y medio leyendo el Evangelio de Marcos y vamos por el capítulo 8. ¿No? ¿Año y medio en el capítulo? Del capítulo 1 de Marcos al 8, año y medio. Marcos tiene 16 capítulos, o sea que estás pensando otro año y medio para terminar Marcos. Pues si te cuento lo que te detrás... el Apocalipsis, a lo mejor ya estamos cerca de la parucía del Señor. Este año estoy renovando visa de trabajo de Estados Unidos y una de las cosas que comentaba con mi comunidad era, bueno, recen, porque si no me renuevan la visa de trabajo, pues no vamos a ni siquiera a llegar. Se queda el capítulo 10 de Marcos. Se queda el capítulo por la mitad. Te voy a hacer una anécdota con todo mi respeto a los teólogos. Quiero hacerla claro, pero a mí me iluminó mucho. Hace años conocí a un pastor evangélico, aquí en California. Y un día me dice, Pepe, ¿quién es un teólogo? Me hizo esta pregunta. Y yo inmediatamente dije, hombre, un teólogo es un hombre, una mujer que han preparado, han estudiado mucho, tienen el diploma, tienen una formación muy profunda, han pasado años en su teología. Me dice, dice, para mí no es ese un teólogo. Yo dije, un momento, entonces este es evangélico, ¿me va aquí a tirar algo a la iglesia católica? No. Dice, para mí, ¿sabes? ¿Ves aquella viejita que está allá, que no sabe ni leer ni escribir? Pero tú la ves, esa unión que esa mujer tiene con Dios. Dice, para mí es una teóloga. Dice, porque si vamos a la palabra teos, Dios, logos, conocimiento de Dios. Dice, esa mujer conoce a Dios. Dice, muchos de los que han estudiado mucho, yo los llamo librólogos. Tienen muchos libros acá, pero a lo mejor han perdido ese contacto de amor con Dios. Fíjate, quizás alguien le dice, ay Pepe, ¿por qué dice? No, a mí me hizo sentido, ¿no? Porque yo digo, yo quiero ser un teólogo formado, como tú nos dices, pero que me lleve eso, a vivir el Evangelio. No a saber el Evangelio, a vivir, a poner, mira el título, nuestra fe en vivo, poner el Evangelio en vida. Exactamente. Y no solamente es una invitación para los teólogos, sino para todo aquel cristiano. Es leer el Evangelio cuando yo voy paseando a mi perro y recordarme la frase del Evangelio y seguir caminando con ella. Por eso cuando la lectura del Evangelio que yo recomiendo es tomar un pedacito del Evangelio y leerlo. No todo el capítulo, leer ese pedacito y quedarse con él. Exactamente, o una palabra. ¿No? Es que el pedazo que le dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? O aquello que entra a la casa, o aquello de mujer que le toca el manto, y quedarme con aquella imagen. O Saqueo, bájate. ¿No? Saqueo, bájate. Y en la medida que voy manejando, ¿no? O en la medida que estoy lavando un plato, o en la medida que voy paseando a mi perro, o en la medida que voy... Cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. Y la respuesta del Señor, no 7, Pedrito, 70. Siempre. O sea, esa palabra nos puede hacer meditar. Yo he perdonado. Claro. Y ir caminando, ir pensando eso. En vez de estar pensando tantas jafedadas, ir pensando eso. Ir mascando. Es que eso que te decía, el bautezo, la risa,
ir mascando. Por eso un conocimiento sin vida no es conocimiento. No. Y eso es lo que nos retorna el Evangelio. El Evangelio nos retorna de una persona que hablaba con autoridad. ¿Y por qué hablaba con autoridad? Porque hablaba con vida, para transformar la vida. Te voy a comentar a ti como teólogo. Me puedes corregir si digo una herejía. Alguien me dijo, en primer lugar, el Evangelio no son 4 evangelios, es un solo evangelio, dividido en 4 comunidades a las cuales se destinó. Pero alguien me decía, y me ha hecho mucho decir, el Evangelio no son palabras, es una persona. El Evangelio es Cristo. Sí. Entonces lo que tú dices hace un sentido enorme. Sí. Yo tengo que vivir a Cristo por medio del Evangelio que me va dando luz. Tu palabra es luz que alumbra mis pasos. Ahí está. Sí, claro que sí. ¿No dije una herejía? No, absolutamente nada. Nuestra fe no es en algo. Es en alguien. Nuestra fe es en alguien. Ajá. Eso es lo que transforma en viva, porque entre las relaciones con algo son relaciones muertas, ¿no? Una relación con algo es una relación muerta. Yo, me relaciono con mi carro, no. Yo tengo una relación con mi carro, no. Pero con alguien transforma en vida. Y eso es muy importante, Pepe, porque muchas veces... Tú me puedes preguntar a mí, ¿tú conoces a Trump? Yo te puedo decir, yo sé quién es Trump, pero yo no conozco a Trump. ¿Por qué? Porque no he tenido un encuentro personal con Trump. Es muy diferente saber de a conocer a. Exactamente. Entonces muchas veces basamos nuestra mente en conocer algo. Y no es algo, es alguien. Y ese alguien es Dios. Ese alguien es Dios Trinitario. Y ese Dios Trinitario que abre una ventana preciosa en la figura de María. Ahora, volviendo al punto esencial. Tú desde el principio lo esbozaste. Necesitamos todos los laicos tener una formación, y tú lo dijiste, profunda. No una formación superficial, solamente el catecismo, que es importante, saber el catecismo, pero una profunda. ¿En qué consiste esa formación más integral que tú mencionas, Félix? Yo creo que podríamos colocar como 2 elementos que se me vienen a la cabeza rápido. Primero, una vocación vivida, existencial, lo que estábamos conversando del amor y el conocimiento. Creo que eso es fundamental, ¿no? Una vocación profunda no es que yo vaya a ser como un ilustrado, como bien decías, esos teólogos, librólogos, ¿no? Yo me he leído este libro y este libro y este libro. Eso no sería un conocimiento y una formación profunda. Sería una formación superficial. Por eso tiene que estar basada en el amor y la misericordia, en esta vocación que hemos hablado desde el principio, de querer darle un horizonte a la vida, de saber quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, ¿no? Yo creo que allí es donde está un primer aspecto. Y otro segundo aspecto que yo creo que es importante es un conocimiento que transforme la realidad. Un conocimiento que no es para mí, es un conocimiento para ver cómo yo transformo la realidad, comparto con los demás. Un conocimiento que se convierte de alguna forma en transformador, en cambiar la realidad, en comprometerme con la realidad. Yo creo que esos serían como los dos. Por ejemplo, te pongo una formación teológica, pero no me compromete con la iglesia para nada, ¿no? No sería una formación real, sino yo no me comprometo a ayudar a la estructura, a soportar a la estructura, a transformar la estructura en lo que tenga de inhumano, a lo que tenga de que cambiar. Entonces, no, porque una cosa son ellos y otra cosa somos nosotros, los teólogos, o las personas que estamos formados. Sería un absurdo, ¿no? Igualmente, todo teólogo está llamado a trabajar con las comunidades, a animar las comunidades, a transformar las comunidades. Yo creo que por eso un conocimiento, para concluir en los 2 puntos, como diciendo, basado en el amor, en el servicio, porque no es un conocimiento que se transforma en poder, es un poder para servir, ¿no? Y lo otro, el hecho de vivir con las comunidades y transformar un compromiso real, auténtico, histórico. Ahora te voy a hacer una pregunta que doña Juanita, que nos está viendo en República Dominicana, me hizo en larga distancia. Yo soy una viuda. Yo vivo mi vida como viuda, tengo mis hijos, mis nietos. Félix, ¿cómo yo puedo formarme como una persona mayor que vivo allá en Santo Domingo, en un pueblito, pero ¿qué le dices a doña Juanita allá en República Dominicana? Yo le diría a Juanita que ni siquiera la edad es un límite. Ni siquiera la edad es algo que puede ser un límite, una limitación. Primero, mamá ahora está muy experta con el WhatsApp y lo ha aprendido a manejar, ¿no? ¿Ah, sí? Así que no hay límite para ello, ¿no? Papá me manda siempre fotos y mensajes.
O sea que Juanita de repente tiene un nieto que sabe cómo meterse en internet. Se llama ¿no? Carlos. Carlos puede decirle, Carlos, ¿por qué tú no me buscas esta página que escuché por este programa? Y me abres el programa para ver el video de esta persona. Y Carlos, que ama a su abuelita, sabe lo que a la abuelita le gusta, va a decir, abuelita, mira, tengo esta página que he encontrado, esta página que tiene unos cantos, esta página que tiene unas oraciones, y se la pone a Juanita para que Juanita pase una tarde agradable, una tarde con gusto. Hay tantas páginas que tienen oraciones que nos enseñan a rezar, hay tantas páginas que tienen programas, ¿no? Que ayudan a Juanita a formarse un poco más. Incluso lo que tú mencionaste, Félix, es importante. Hay páginas que nos ayudan a leer el Evangelio, pero no leerlo desde un punto de vista meramente intelectual, sino un tipo de lección divina. Esta palabra, ¿qué me increpa a mí? ¿Qué me dice y cómo yo la vivo ahora? Totalmente. ¿No? Hay muchos medios en el siglo XXI para hacer eso. Por otra parte, Juanita también tiene la posibilidad de decirle al padre de su parroquia, padre, yo escuché que leer el Evangelio es importante. ¿Por qué no hacemos un grupo de lectura del Evangelio? Qué bueno. ¿No? ¿Por qué no nos juntamos a leer el Evangelio? O Juanita, en República Dominicana no sé, pero por lo menos alguien que sepa que hay una universidad y diga, ¿ustedes ofrecen algún curso? Déjenme ver qué curso hay. Claro, estoy hablando para Juanita, ¿no? Claro. Los Carlitos, los futuros Carlos, tienen más oportunidades. Carlitos puede de repente ver su vocación como teólogo, como alguien que quiere saber más de la fe, que quiere entender la fe con más claridad y por eso... O a lo mejor como sacerdote también. Como sacerdote, como bautizado, marido, claro. Como marido, como lo que sea. Carlitos tiene futuro dentro de nuestra iglesia, ¿no? No saquemos a Carlitos dentro de nuestra iglesia. Abrámosle este camino. Bueno, pero regresando a Juanita, Juanita puede ir al cura de su parroquia y decirle, ¿podemos formar un curso de lectura del Evangelio? ¿Podemos leer el Evangelio en comunidad? Juanita, Elizabeth y María. Yo he escuchado que leer el Evangelio es importante. Mira, ¿por qué no buscamos este libro, que es un librito sencillo, y nos ponemos todas a leer el Evangelio y compartimos lo que pensamos, compartimos lo que sentimos? Eso es lo que puede hacer Juanita. Félix, el tiempo se nos ha ido. Bueno. Yo estoy seguro que hay muchísima gente que va a querer contactarte. ¿Dónde la gente te puede...? ¿Estás disponible tú para algún contacto, alguna pregunta? Sí, tenemos cursos de formación en línea, hablando de la ¿Cuál formación. sería una dirección que tú darías ahora? Después la voy a poner en pantalla, pero ¿cuál sería el contacto electrónico? La página de Facebook, Formación Continua Boston College. Ahí tenemos Formación Continua Boston College. Okay. Y si ustedes van a School Theology and Ministry, que es Escuela de Teología de Ministerio de Boston College, ustedes van a encontrar un link que dice Formación Continua y ahí tienen formaciones online, formación online, formación para el área de Massachusetts, etc. Y si es una pregunta personal, también te puede encontrar por ahí. Sí. A lo mejor doña Juanita dice, ¿dónde vive usted? ¿Dónde vive? Porque quiero saber el libro que me quieres recomendar para leer con Elizabeth y con María. Sí. Yo le puedo recomendar un libro para leer el Evangelio. Félix, un millón de gracias. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Espero que este sea el principio Recen de por otras Venezuela y por Nicaragua. Oigan esto último. Aquí lo digo con la mano mía en un venezolano. Hay que seguir orando por Venezuela porque Venezuela tiene todo un proceso ahora de recuperación. Así que cuenta con nuestras oraciones. Gracias. Muchas gracias, Félix. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Y a ustedes ya saben, la próxima semana, si Dios nos concede una semana, aquí estaremos nuevamente. ¿Para qué? Para seguir poniendo nuestra fe en vivo. Y como dicen los italianos, chao, chao, bambino.